gremiales, encuentros académicos, claustros, información institucional. Espacio Universitario. Bueno, y como siempre en el espacio universitario ya estamos con Priscila Cano. Buen día, Priscila, ¿cómo estás? Hola Nicolás, buen día a toda la audiencia. ¿Te acordás, Nicolás, que la semana pasada hablamos con Ana Ochoa acerca de una publicación disponible en la Así nueva es. editorial universitaria en la que se brindaba información acerca de las especies de roedores y Sí. marsupiales que habitan en nuestra provincia? Y una de las reflexiones que dejaban las autoras en el libro que habíamos comentado es que es positivo conocer para valorar. Y a partir de esto uno puede preguntarse, bueno, ¿qué conocimiento, qué valoración hay acerca de estas especies en nuestra provincia? Sí. Y te comento que hay docentes de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis que se hicieron esta pregunta y fueron a buscar la respuesta a las escuelas. Por eso tenemos comunicación ahora con Antonio Mangione, quien es docente de la Universidad Nacional de San Luis, para que nos comente acerca de este estudio. Antonio, buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día a la audiencia. Bueno, primero que nada, contanos cómo es el contexto en que surgió el interés por el conocimiento de la fauna autóctona en estudiantes de las escuelas. Y tiene varias vertientes. El primero es que hay un paradigma que dice más o menos lo que dijo Ochoa el otro día, que para conservar, de alguna manera hay que conocer. Después podemos ver algunas variantes de eso, ¿no? Que es bastante cierto, pero tiene algunas variantes interesantes que voy a tratar de explicar. Este es un fenómeno, el desconocimiento sobre la fauna autóctona, es un fenómeno global. En Francia, excepto en muy pocos países como por ejemplo Estados Unidos o México, en el resto de los países, hay otros casos, pero en el resto de los países es raro que conozcan con detalle mínimo o que conozcan simplemente y reconozcan su fauna autóctona. Estoy hablando, no sé, Francia, por ejemplo, Alemania, Holanda, por poner países que pueden sonar emblemáticos, ¿no? Y sobre lo que hay algún grado de supuesto acerca de su grado de conocimiento y educación, etcétera. Es un fenómeno global de desconocimiento sobre la fauna autóctona, probablemente mediatizado por películas, medios, infografía, periodismo, comunicación de la ciencia, en donde otras especies, generalmente grandes mamíferos, fauna de Asia o de África principalmente, o de los Estados Unidos, ¿no? Osos, lobos, copan la agenda, copan el imaginario, construyen sentido común acerca de la fauna. Y entonces, un tiempo atrás uno podía ver en las escuelas, inclusive las revistas, e inclusive los libros de textos para la escuela primaria y la secundaria. 15 años atrás, no había un solo animal autóctono en una graficación, por ejemplo, de la red trófica. Había un águila calva, que es símbolo de la moneda y el escudo de Estados Unidos. Había un zorro que no es una especie autóctona ni de Argentina ni de Latinoamérica, ¿no? Entonces hay un fenómeno global, por un lado. Entonces, nosotros queríamos saber si San Luis, se inscribe también en ese panorama global. Sabemos que ocurre en otras regiones de Argentina, en donde el grado de conocimiento de la fauna autóctona es bajo, en general. El otro elemento que queríamos tener, que nos motiva a hacer esto, es que nosotros siempre estamos hablando en nuestros proyectos de investigación, en que todo lo hacemos, que es cierto, más directamente o indirectamente, orientado a la conservación. Y en general, uno empieza con estas iniciativas de conservación o de manejo de flora y fauna sobre algún sistema o algún modelo generalmente importado de abordaje de la problemática sin conocer la percepción local. Entonces nosotros queríamos tener una mirada sobre lo local para intervenir localmente. ¿Qué es realmente lo que ocurre en San Luis entre jóvenes de 12 a 18 años?
Y después queríamos poner a prueba este paradigma de que no se puede conservar sin conocer, Ajá. que en parte es cierto. Ahora yo podría decir también, al mismo tiempo, que conocer es una parte importante, pero conocer sin voluntad, compromiso y empatía tampoco es suficiente. Y lo que hemos visto en las escuelas que venimos analizando hasta ahora es que aún en el grado de desconocimiento fuerte, profundo que hay, ya voy a dar algunos ejemplos, aún así hay una predisposición y una empatía enorme hacia la conservación. Es decir, hay como un espacio vacío ahí. Quisieran hacerlo, podrían hacerlo, están dispuestos a hacerlo, están dispuestos a involucrarse, tienen actitudes muy positivas, desde las racionales hasta las afectivas, pero les falta conocer. Acá algo pasó. Probablemente sea que es muy difícil, entre otras cosas, pelearla contra esta construcción de sentidos en torno a otros tipos de fauna. De ahí la necesidad, de además de hacer este diagnóstico, nosotros proponemos a las escuelas, cuando nos lo piden, también intervenir desde el punto de vista comunicacional en una segunda etapa, para que la escuela se incorpore al territorio en asociación con, desde un supermercado hasta la municipalidad, en unas campañas de comunicación, concientización, visualización, visibilización de la fauna autóctona. Es decir, que lo que ustedes vieron es que hay una voluntad de aportar, de hacer algún aporte para la conservación, por ejemplo, de especies, Sí. pero no se sabe qué especies serían las que se van. No, exactamente, y te doy un ejemplo. Nosotros ponemos en una parte de los talleres, el curso explota cuando preguntamos si reconocen a tal animal. El animal que mostramos es un mapache. No hay mapaches en Argentina. Al lado hay una vizcacha. Son 30, 40 chicos en una escuela, a veces hacemos 120, 3, 4 cursos, 120 estudiantes. Todos reconocen al mapache, un solo estudiante reconoce la vizcacha. Que no reconozca la vizcacha no es un tema menor. Porque ¿por qué reconoce inmediatamente al mapache? Porque desde que son chicos nos queman la cabeza con imágenes de mapache que son simpáticos, hay videos. Para que se den una idea, no hay un solo estudiante que pueda identificar por el nombre común, mucho menos científico, no importa eso, por el nombre común, a un mono aullador. Mono aullador habita en el norte del país, algunas especies de mono aullador están en peligro crítico de extinción en Argentina. No lo reconocen. Obviamente todos reconocen al chimpancé. No hay nada de malo con que reconozcan los chimpancés. No hay un solo estudiante en 1000 que diga eso es un mono aullador. No lo pueden reconocer. Pero cuando uno va a YouTube, solo a YouTube, va a encontrar, ahora un poco más, pero va a encontrar aproximadamente un video del mono aullador, no importa la duración, por casi 900, 1000 y picos de chimpancés. No se puede contra eso, así no se puede. Y esto nos fuerza a pensar, nos obliga a pensar con una responsabilidad enorme, qué estamos haciendo a nivel nacional, municipal, provincial, universitario. Hola, ¿Antonio? Sí, perdón. Se cortó un segundo, si podés volver a repetir. Sí, lo que decía es, esto nos hace reflexionar, nos obliga a reflexionar sobre qué estamos haciendo en materia educativa y comunicacional en torno a esta temática. Y te voy a dar otro ejemplo. Los chicos en la escuela, los chicos y chicas en la escuela están muy conscientes de esto. Es muy impresionante que en el momento que transcurre el diagnóstico, porque como lo revisamos, se hace el diagnóstico, se hace un taller, se conversa, se discute, los jóvenes ponen inmediatamente en discusión que acá hay una ausencia del Estado, porque cuando uno les pregunta, esto no lo estoy diciendo yo, esto está registrado, ¿quién debería hacer estos documentales? Entonces aparece, bueno, alguna empresa, una productora. ¿Y quién los va a contratar? ¿Quién va a contratar a esas productoras? Para generar un producto que no tiene la salida comercial que genera un chimpancé, un elefante o un hipopótamo. Sí. Y entonces ellos dicen, entonces tiene que estar el Estado.
Esto es, escuelas públicas y escuelas privadas de San Luis, jóvenes de entre 12 y 18 años. La palabra Estado ha aparecido en todas las escuelas a las que fuimos. Entonces hay algo ahí que está mezclado con el conocimiento, que tiene que ver con empatía, con proximidad, con voluntad, que está presente. Entonces nosotros estamos trabajando en el diagnóstico, ahora detenido por la cuarentena, pero si hay alguna escuela que esté interesada en esto, que intentemos hacerlo desde la virtualidad, nosotros estamos dispuestos a generar como 2 etapas, una etapa de presencialidad que ya hicimos, que nos quedó incompleta por ahora en la presencialidad, que tiene otra dinámica, pero estamos dispuestos a conversar con directivos y docentes de escuelas, si quieren llevarlo en el formato totalmente virtual, acompañado con alguna charla sincrónica, ¿no? Por alguna de estas plataformas, y poder acompañar al curso al menos en una parte corta de todo el desarrollo. Porque está pasando algo interesante, es que desde el momento que lo conocen, a veces se enteran ahí en el aula, desde el momento que lo conocen, explotan las propuestas para intervenir. Entonces, hay algo que está ocurriendo que es muy interesante y que nos permite intervenir luego en el territorio, desde, si se quiere, el ámbito más académico, más técnico académico, o en el que pueda ocurrir en la interrelación que pueda tener la escuela con otros actores sociales en el territorio. Quería preguntarle sobre las fases de este estudio y de esta propuesta a las escuelas. Ustedes, las que han podido hacer hasta ahora, es esta fase de encuestas y de diálogo con los estudiantes. Sí, Uh-huh. Lo que hacemos es, desarrollamos un taller en donde hacemos encuestas. Antes se hacían mitad en papel, mitad por plataforma, pero siempre presencial. Ingresaban o lo hacían en papel o ingresaban a un link, llenaban la encuesta en una cuestión de 15, 20, hasta 40 minutos, dependiendo del curso y la edad. Y luego teníamos un cierre de cada actividad, eran 3, en donde se discutía, se ponían en juego algunos elementos, nosotros seguíamos tomando algunos datos vinculados al desarrollo. Luego, vamos haciéndole una devolución a las escuelas, y si la escuela nos llama, nosotros colaboramos en cualquier, si lo quiere, en cualquier intervención que quieran hacer en el territorio. Lo que a nosotros nos interesa es expandir, que no quede la realización de las intervenciones de extensión o de trabajo en el territorio solo en manos nuestras. Es decir, que generen una independencia total, solamente asesoramos, una independencia total en la intervención que vayan a hacer. Como digo, bueno, ha quedado un poco eso detenido, bastante detenido, pero con los datos que tenemos ahora podemos decir lo siguiente: San Luis se inscribe más o menos en el escenario de desconocimiento general de su fauna autóctona. Las especies en estos talleres aparecen como figuritas muy fáciles y figuras muy difíciles para identificar, está hecho a propósito así. Y no sé, las especies emblemáticas en peligro de extinción, probablemente la que más rápido reconozcan por similitud, pero con dudas, es el venado de las pampas. Y después muy difícil que reconozcan, si uno muestra un yaguareté, dudan si es un yaguareté o un leopardo. Digamos, no pueden identificar rápidamente que es un yaguareté. No es fácil, pero si hubiésemos tenido la exposición como hemos tenido otras especies, sería más fácil. No la tenemos. Y el otro tema que nos llama la atención es que en las escuelas, en general las que hemos visitado, la pregunta que yo hago es: ¿dónde están los animales autóctonos en las paredes de esta escuela? Lo cual nos hace pensar de alguna manera en las agendas ambientales. ¿Cuáles son las agendas ambientales ecológicas que se están manejando y cuáles no? Y esto también es reconocido por los docentes, ¿no? La ausencia de imágenes y de relatos y narrativas sobre las especies autóctonas. Estamos en eso. Quien quiera sumarse desde alguna escuela, sé que están los tiempos un poco turbulentos para incluir más actividades, pero lo podemos pensar también para el segundo cuatrimestre,
sea presencial, semipresencial, como fuera, podemos adaptarnos, vamos a tener que adaptar obviamente nuestra metodología de trabajo a la virtualidad y no presencialidad, pero bueno, se puede hacer, estamos dispuestos a hacerlo, porque la idea es obviamente continuar, tenemos 1 año y medio, 2 más de proyecto, y todavía tenemos que salir a algunas escuelas rurales, eso va a ser lo más complicado, y nos quedan hacer algunas escuelas públicas y privadas también de... Ujú. ¿Ustedes hicieron estas encuestas en escuelas de aquí de la ciudad de San Luis o también fueron en otras localidades? Empezamos con escuelas de la ciudad de San Luis y estábamos ya, para este cuatrimestre nos íbamos a empezar a mover por fuera de la ciudad, claro. Y bueno, ocurrió lo que ya sabemos y quedamos detenidos ahí. Bien. Quería preguntarte, Antonio, un contacto para aquellos docentes, aquellas escuelas que quieran comunicarse con ustedes. Mi correo personal, Antonio con G, .antonio.com, directamente ahí se puede hacer. ¿Podrías repetirlo? Porque justo en el momento que nos estás diciendo el correo se corta un poco la comunicación. El correo es bueno. Mangione. Antonio. Antonio, ahí está. @ Gmail. Ajá. Perfecto. Justo en el momento que nos estás diciendo el correo se corta, pero bueno, me parece que ha quedado muy claro cuáles han sido los resultados de esta primera fase de su trabajo que están realizando en las escuelas, que ha quedado interrumpido, como bien decías, por esta situación de aislamiento, pero que están ustedes toda la voluntad de continuar trabajando al menos desde la virtualidad. Sí, sí. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, esperamos que se pueda continuar haciendo estos diagnósticos porque no queda en eso solamente el proyecto, sino que además, bueno, se va a buscar esta intervención, acompañar intervenciones desde las escuelas, por ejemplo, como vos decías, a través de campañas de concientización. Así es. Bueno, muchas gracias, Antonio. Gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Hasta luego. Escuchamos a Antonio Mangione, quien es docente de la Universidad Nacional de San Luis y que nos hablaba acerca de estos talleres de valoración de la fauna autóctona que estuvieron realizando justamente para conocer cómo es el conocimiento que hay en las escuelas, en los estudiantes, acerca de la fauna autóctona de la provincia y la valoración que también hay de ella. Así es, muchísimas gracias, Priscila.